Como les decía, vamos a continuar hoy con la sección 11.7, máximos, valores máximos y mínimos en funciones de más de una variable. Y para comenzar vamos a retomar el problema que en la práctica del día lunes terminó explicando el profe Adriel. La profe Sin hizo el gráfico y ahora vamos a terminar las cuentas que nos habían quedado pendientes de esa clase. Así que les decía, tengan a mano todas las cuentas. Bien, aquí vamos. Bien, estábamos trabajando con la función f de xy igual a x cuadrado, eso es un cuadrado, más x por y, más y al cuadrado más y. Y ya habíamos obtenido, lo que queríamos de esta función era determinar los valores máximos y mínimos. Ya teníamos las derivadas parciales, recuerdo simplemente, no nos vamos a detener a hacerlas porque eso es justamente lo que hicimos el día lunes. La derivada parcial respecto de x era la expresión 2x más y. La derivada parcial de f respecto de y era la expresión x más 2y más 1. Lo que había hecho también el profe era encontrar los números críticos de esta función. Es decir, ¿de qué se trata esto? Para encontrar los números críticos tenemos que ver en qué valores o en qué puntos las derivadas parcial de la derivada primera respecto de x se hace 0 y simultáneamente la derivada parcial de f respecto de y se hace 0. Por lo tanto, había hecho estas dos expresiones, las que pusimos recién. Voy rápido porque estas cuentas ya están hechas, ¿sí? Para quien se esté incorporando en este momento. Acá habían quedado dos ecuaciones y resolviendo estas dos ecuaciones había encontrado que estas ecuaciones se satisfacen para x igual a 1/3 y para y igual a menos 2/3, ¿sí? Por lo tanto, el punto crítico, una vez que resolvemos las ecuaciones, escribimos los puntos críticos. Para este ejemplo, el punto crítico era el punto de coordenadas 1/3 menos 2/3. Hasta acá habíamos llegado. ¿Qué quedaba pendiente? Quedaba pendiente determinar si este punto crítico es un máximo, es un mínimo o ninguna de las dos cosas, un punto silla, por ejemplo. Esto es lo que había quedado pendiente y a partir de acá retomamos. Para esto vamos a recordar, y se habían ido con la sugerencia de cómo tenían que hacerlo, y también lo estuvieron viendo con el profesor Gabriel en las clases de teoría. Lo que les habíamos dicho es que fueran mirando la prueba de las segundas derivadas. La prueba de las segundas derivadas nos permite determinar, la voy a poner en pantalla. Lo que estoy mostrando acá es el texto en español de la tercera edición, ¿sí? El que ya compartimos. Acá tenemos la prueba de las segundas derivadas. Esta prueba nos permite determinar si en un punto crítico la función tiene un mínimo local, un máximo local o simplemente, no tiene un extremo local, es decir, tiene un punto silla. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, de acuerdo a la prueba de las segundas derivadas, tenemos que armar el hessiano, que es esta expresión que vemos por acá, ¿sí?
esta que está señalada con D, y en función de esto vamos a ver el signo de la derivada segunda. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Tengan presente esta prueba o tengan la mano, porque es la que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que vamos a armar es el hessiano, es decir, vamos a hacer el producto de la derivada segunda de x dos veces, bueno, de la derivada segunda respecto de x, por la derivada segunda de y respecto de x, menos esta derivada cruzada al cuadrado. Ese es el número que voy a armar ahora. Volvemos a la pizarra. Entonces, vamos a armar el hessiano. Acá estoy viendo. Bien. Entonces, tenemos la derivada, a ver, acá. Bien. Entonces, vamos a comenzar a construir el hessiano, decíamos. Hacemos la derivada segunda. Bueno, recordamos que es el hessiano, ¿no? Para cualquier punto xy es la derivada segunda respecto de x la segunda, bueno, en x, ¿entiende? Qué desprolijo que quedó esto. En el punto xy por la derivada segunda respecto de y en el xy menos la derivada cruzada respecto de x respecto de y elevada al cuadrado. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Teníamos que la derivada de f respecto de x, por acá la tenemos, la derivada de f respecto de x es la expresión 2x más y. Si volvemos a derivar esta expresión respecto de x, a ver, ¿cuál es la derivada de 2x respecto de x? 2. 2. ¿Y la derivada de y respecto de x? Recuerden que lo hacemos de las parciales. Por ejemplo, esta expresión se comporta como una constante. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x es 2. Respecto de x, 2 veces. Esta es 2. Tenemos ahora que hacer la derivada de f, la derivada segunda de f respecto de y. Tenemos la derivada de x respecto de y. Acá x se comporta como constante. Hay que pensarla como si fuese un número. Entonces, la derivada de x respecto de y. Claro, ahí pone Erika, esto es 2. Ese 2 es la derivada segunda de f respecto de y. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 0 y la derivada de 1 es 0. O sea que la derivada de 2y es 2. Bien. La derivada segunda de f respecto de y es 2. Después nos queda la derivada cruzada parcial de f respecto de x y respecto de y. Esta es la derivada parcial de f respecto de x, que es 2x más y. Si a esta expresión la derivamos respecto de y, ¿qué tenemos? 1, correcto.
Entonces, la derivada cruzada es 1. Y con esto armamos el hessiano. Entonces tenemos xy, esto va a ser, a veces quedan expresiones que dependen de x y de y. En este caso simplemente nos quedaron 2 por 2 menos la derivada cruzada, que era 1. ¿Sí? No siempre dan constantes. Repito, a veces estas expresiones, las segundas derivadas parciales, quedan expresadas o dependiendo de x y de y. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto es esa expresión? 3. Entonces, lo que tenemos es que el hessiano es positivo, ¿sí? Ahora, la derivada segunda, teníamos que la derivada segunda de f, respecto de x, nos había dado 2, ¿sí? Y esto para cualquier x y para cualquier y. En particular, para el punto que nos interesa, el punto crítico era el punto 1/3 menos 2/3. Para el punto que nos interesa, ¿qué es lo que ocurre entonces? Por la prueba de las segundas derivadas, tenemos que, como el hessiano para cualquier x es positivo y la derivada segunda respecto de x en cualquier x y, en este caso yo voy a poner el que nos interesa, que es en menos 1/3, 2/3, es, ¿qué dijimos que era? Positiva, porque da 2 para cualquier x y. Entonces, ¿qué concluimos por la prueba de las segundas derivadas? Que este punto, 1/3 menos 2/3, es un... Bien, esto es un mínimo local. Y el valor mínimo lo vamos a tener en la imagen de 1/3 menos 2/3. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a la expresión original, ¿sí? La función tenía ecuación x cuadrado más x por y más y al cuadrado más y. O sea que lo que tenemos que hacer acá es reemplazar esta función en la expresión original, o sea, x cuadrado más x por y, así que es 1/3 por menos 2/3 más y al cuadrado. Bueno, me quedo corta. Me está costando escribir acá. Acá hay un menos, ¿sí? Ahí adentro, más y, que es menos 2/3. Me quedé sin espacio. Bueno, ¿cuánto da esto? No hice la cuenta. ¿Cuánto dará esa cuenta? Que tenemos ahí 1/9 menos 2/9 más 4/9 menos 2/3. Eso es lo que tenemos. A ver, la paso acá. F evaluada en 1/3 menos 2/3. Esto debería ser 1/9 menos el que estaba elevado. No, no había uno elevado al cuadrado, ¿no? Ah, 1/3 por menos 2/3. Menos 2/9 más 4/9 menos 2/3. Y esto da
este menos 2/3 que se puede pensar como 4/9. Menos 1/9, ¿no? No, no. Bien, ¿y esto cuánto da? Bien. ¿Me están viendo? Sí. Sí, 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 se ve perfecto. Tardaba mucho. No tengo el punto acá. ¿Cómo era el punto crítico? 1/3 menos 2/3. Y el valor mínimo era menos 1/3. Fíjate que ahí se ve que toma un pedacito negativo. Vamos a hacer algo mejor todavía. Tenían dudas con la cuenta. Ahí está el mínimo, que está difícil de manipular. Ahí está. No sé qué pasa hoy. Está al revés. Y el punto que se ve ahí no es el punto mínimo, sino es el punto crítico. ¿Está bien? En donde Ajá. está, claro, porque es un punto en el plano X, sí. El mínimo Bien. está por ahí abajo. Claro, dio menos 1/3. Que es este número A. A es Claro. F en el punto crítico, la última cuenta que hiciste vos, Moni. Sí. Está bien. Recuerden que acá estamos trabajando, lo que les está mostrando la profe es que estamos trabajando en 3 dimensiones, por lo tanto, el punto, mirad ahí, tiene un valor en X, un valor en Y y un valor en Z, ¿sí? El punto crítico es el que tiene el valor de X y de Y. Y el último que obtuvimos es el valor de Z. Bien. Perfecto. Bien, esto es lo que nos había quedado de la práctica del día lunes. Para terminar, que era aplicar la prueba de las primeras derivadas, de las segundas derivadas, perdón. Con esto completamos el problema del día lunes. Pasamos a otro problemita. No, te iba a contestar. Sí, sí. Bien, mientras nos vamos preparando, esas pizarras las puedo borrar, ¿no? Por si llegaran a necesitarlas. Sí, se pueden borrar. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que terminamos de hacer? Estoy borrando cuentas. Bien, perfecto. Bueno, continuamos. Ahí las dejamos en limpio por si hay que volver a usarlas. Bueno. Estamos. Bien. Vamos a seguir con el ejercicio 13, pero el 13 de la edición en inglés, porque sí, porque no tenía la versión en español cuando elegí los ejercicios.
No, está bien, es un último descubrimiento, de última hora, está bien. Pero bueno, Lo es que lo importa es la mismo. función. Claro, lo que importa es la función, que ahora se las quiero mostrar y no puedo compartir pantalla. Nika también, estábamos ahí charlando. Ups, no se parecen en nada. No. Bueno, a ver si... Ahí. Perfecto. Bien, esa es el ejercicio 13. En la versión en inglés, la que ustedes ya tenían, la función es esta de acá, es x cuadrado más y cuadrado, todo eso por e a la y al cuadrado menos x cuadrado. Si bien esto no es difícil de derivar, no sé, ya sabemos derivar, entonces vamos a aprovechar GeoGebra. Sin es el número 15. Ahí lo pongo en el chat. Perdón por interrumpir. No, este es el número. Perdón. Oh, ya estoy con. ¿Qué versión en No, 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 inglés? no, no. Vos seguí. Hice mal en interrumpir. Seguí. Yo pongo en el chat. No, porque ya veo que quiero hacer otra cosa. No, es el. Bueno, a ver, les voy a mostrar. Esperen, porque. A ver, Nika, Yo justo iba a hacer tenemos lo la mismo. misma versión, porque este es el ejercicio 13. En inglés, en la versión en inglés. Yo decía en Sí. español. ¿Y está en español este ejercicio? Sí, por lo menos en la versión impresa. Me arrepiento mucho de haberte interrumpido. No importa, listo. Ya está. Poné en el chat dónde está en cada versión, Sí. no importa. Es un ejercicio que se pueden encontrar en cualquiera de las versiones. Y si Sí. no hacen otro, se va a hacer de la misma manera. ¿Está bien? Bueno, ¿qué teníamos que... Lo que queremos hacer es encontrar si esta función tiene mínimos, máximos o no. ¿Está bien? Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué hacíamos primero cuando queríamos averiguar sobre los extremos de una función? Que era lo primero que teníamos que hacer. Derivar dicen en el chat, dice Erika. Derivar. ¿Derivar qué? Hacemos la derivada primera de la función, como tiene dos variables, tendríamos que hacer la derivada primera de f con respecto a x y la derivada primera de f con respecto a y. Ajá. Tengo que hacer la derivada de f. La derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y. Y ahora, después de eso, Igualamos a cero y hacemos un sistema de ecuaciones para encontrar los valores de x y de y. vamos a igualar a 0 y con eso vamos a encontrar valores de x y de y, o sea, vamos a encontrar los puntos críticos. ¿Ven? Esos valores de x y de y van a ser, al final van a terminar siendo puntos x, y. Esos puntos van a ser los puntos críticos. Bien, entonces vamos a hacer eso en GeoGebra. A ver. Bien, cuando no sé si ya se acostumbraron a hacer esto, pero cuando ustedes abren GeoGebra, normalmente aparece así. ¿Está bien? Un poquito distinto si tienen la versión 6. Como estas son funciones que se grafican en el espacio, lo que usamos es la vista 3D. La vista 3D es una de las tantas vistas que tiene GeoGebra. ¿Está bien? Si tienen, tengan en cuenta que las computadoras se pueden poner más lentas
si usan esta parte, ¿está bien? Entonces, para hacer las cuentas a veces conviene ocultar esto y mirar al final. Por las dudas les digo, porque después se empieza a trabar todo. Bien, lo primero que vamos a hacer es copiar la función en la entrada. Tengan cuidado acá de poner paréntesis y poner todas esas cosas, porque como son a veces tan grandes las expresiones de las funciones, escribimos cualquier cosa y después da cualquier cosa. Bien. Y al cuadrado, si yo escribo mal me avisan, ¿sí? Y acá me falta un paréntesis. Pensé que se va dibujando, ¿no? Bien. Ay, cada vez que lo hago aparece de un color diferente. Ayer era violeta. Bien, esto raro que se ve acá es el gráfico de la función f. ¿Está bien? ¿Qué les parece? ¿Va a tener algún extremo? Ya vamos a dar la vuelta. Que sí, que no. Bueno, a mirar, a ver qué sospechan. En el ejercicio anterior era bastante obvio, ¿no? Sí. Esta no es tan obvia. Cuando yo toqué los ejes, está un poco mejor. Bien. Bueno, a diferencia, antes de hacer cuentas, a diferencia de la vista 2D, que nosotros la podemos ajustar para que se vea casi todo, digamos, esta no. Esta vista va a mostrar un cuadradito y yo me puedo ir moviendo dentro de ese cuadradito, pero es muy difícil llegar a ver todo. Entonces puede ser que haya un mínimo que no es, o un máximo o algo interesante que no podamos ver, ¿está bien? Si no acomodamos la vista de una manera conveniente, pero si no sabemos dónde están, tampoco la podemos mover para encontrar en el gráfico eso que sabemos, ¿está bien? Bien. A tu pregunta de si habrá algún extremo, Erika te contesta que pareciera que no y pregunta si se ven 2 puntos sillas. Ajá. A ver, qué lindo. Pareciera. Yo veo. No sé qué veo. A ver, yo cuando miro esto pareciera que hay un mínimo. Pareciera, pero Sí. es como engañosa. Yo hice trampa y sin querer, en realidad, sin querer lo hice. En algún momento moví el eje de una manera muy no sé qué y dije, mira, acá tengo un mínimo. Sí, Pero fue sin querer. Pero ahí fíjense que parece que es un mínimo. Es como que cerca de eso se parece bastante a la del ejercicio anterior, pero ahí cerca. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Si me voy alejando, fíjense que esto se empieza como... ¿Y dónde ves los puntos silla, Erika? Ahí al costado del que aparentemente fuera un mínimo. Ah, ¿por acá? En esa vista. Ahí, no toco nada. Claro, de lo que parece el punto mínimo para un lado y para el otro. Ajá. Parece, ¿no? Es difícil de acomodar la vista, pero pareciera que baja, pero para otro lado sube. Entonces, tiene pinta tiene pinta. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Claro, tendríamos que poner la pata para arriba para que fuera punto silla, ¿cierto? A ver, ¿así?
No, o sea, punto es punto silla. Si es, pero para ver mejor, ¿así decís? ¿O patas para arriba, cómo? Sí, ya me mareé, pero... Bueno, la dejo ahí quieta. Vamos a hacer la cuenta. Bueno, voy a hacer las derivadas parciales primeras. ¿Está bien? Les voy a empezar a poner nombre porque van a haber tantas funciones que nos vamos a confundir. Fx la voy a llamar a la derivada primera. ¿Está bien? Para calcular esta derivada voy a usar derivada, función y variable. ¿Está bien? Porque voy a derivar la función f respecto primero de la variable x y después de la variable y. Entonces pongo la función que quiero derivar y respecto de qué variable. Cuando dé Enter va a aparecer la derivada primera. Fíjense. Era fácil, porque no era difícil, pero qué fiaca. ¿Está bien? Ups. Cambié de mouse y estoy haciendo cualquier cosa. Sí, es Bien. fácil de calcular, pero hay que hacer, bueno, Hay que no, hacer no el, sé. hay que hacer el producto, hay que producto, derivar el producto, claro. hacer regla de la cadena y encima tener en cuenta que estoy derivando de respecto de qué variable. No, Es engorrosa, digamos, no es difícil, pero es engorrosa. Bien. Estoy haciendo cualquier cosa. Bien. Bueno, de nuevo, no aparece nada en la vista 2D porque esto es una función de dos variables, AR. Entonces, fíjense, esa es la derivada primera. Y se fue pésimo esto. No se puede ver nada, sí. Una macana que no se ve. Estoy luchando con esto porque es importante porque si no, no se ve nada. Ahí está. Bien. Derivada ahora respecto de y. Voy a hacer lo mismo. ¿Cómo se llamaba? Derivada, función y variable. Entonces pongo la función que quiero derivar y la variable respecto de la que quiero derivar. Y ahí está la otra. ¿Está bien? Bueno, lo siguiente que teníamos que hacer es ver dónde estas dos derivadas son 0 a la vez. A la vez. Entonces, a ver, lo que nosotros estamos haciendo, esperen que mejor así. Ahora, cuando nosotros teníamos, aparte, ¿no? Nota aparte. Cuando nosotros teníamos una función de una variable y para encontrar los puntos críticos hacíamos la derivada primera y la igualábamos a 0, o veíamos donde no existía, pero suponiendo que estábamos mirando donde era igual a 0, o sea, si este era el gráfico, nosotros lo que buscábamos era los puntos, esto era equivalente a decir, bueno, ¿en qué puntos X, F' cortaba el eje X? ¿Está bien? Ahora, cuando decimos esto, donde la variable parcial de F respecto de X corta no es igual a 0, lo que estamos queriendo ver, ahora esto está en el espacio. ¿Está bien? Entonces, queremos ver donde todo esto es Z, donde esto corta, pero el plano XY. Ahora no el eje, sino todo el plano XY. ¿Bien? Esto es una cosa que viene por acá. ¿Y en qué puntos XY esa superficie va a cortar el plano? ¿Está bien? Esos van a ser los puntos donde la primera derivada respecto de X sea 0. Lo mismo para la variable Y. ¿Está bien? Volvamos al gráfico. Fíjense que
Si las miramos por separado, hay bastantes lugares donde pareciera, si me acerco, fíjense, lo que queda como sombreado, como más oscuro, más claro, está por debajo del plano. Y lo que está en rojo, bien intenso, es lo que está por encima del plano. Eso que se ve ahí es justo donde lo corta. ¿Está bien? Y ahora fíjense, no hay un punto, justo acá no, pero no hay un punto, sino que hay un montón de puntos. ¿Está bien? Para ver, una herramienta que podemos usar con GeoGebra para ver cuáles son todos esos puntos, es dibujar o usar las curvas implícitas. ¿Está bien? Ese es un comando que está en GeoGebra. Y lo que va a hacer es, a la expresión de la derivada, igualarla a 0 y mostrarnos el gráfico de eso. Entonces, curva implícita y dentro pongo la función. La función acá es la derivada primera respecto de x, que yo llamé fx. Doy enter y fíjense, lo que aparece es eso. También la ecuación de la curva 1 es la expresión de la derivada igual a 0. Voy a ocultar un poquito la derivada. Fíjense, lo que queda marcado o dibujado en el plano XY es la curva en donde esta derivada corta el plano XY. Ya me empiezo a trabar las lenguas. ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí? Silencio absoluto. Y bueno, necesita al menos una confirmación. Bien. Como esta curva está en el plano XY, entonces eso sí va a aparecer en la vista 2D. Bien. Vamos a ponerle, se pone todo negro, no se ve nada. Es eso de ahí. ¿Está bien? Es todo el eje y el circulito. ¿Vamos? Bien, hagamos lo mismo para la otra derivada. De nuevo, curva implícita. Y ahora FI. Y ahí tenemos la otra. Bien. Voy a ocultar esta. Fíjense. Bueno, es esto negro. ¿Se llega a ver lo que es? Sí, se ve perfecto. Vamos a ponerle... Pasa que de gráfica todo negro y es medio... Bueno, verde. Ah, verde es un eje. Bueno, ya fue. Es esa recta que está ahí, ¿está bien? Esa es... es una parte del eje X. ¿Está bien? El rojo era el eje X acá. Entonces es una parte de eso. Bien, tenemos las dos al mismo tiempo. ¿Está bien? Nosotros queremos ver dónde las dos derivadas son 0 a la vez. ¿Qué se les ocurre hacer? No hay respuesta todavía. No hay respuesta. Acuérdense que me dijeron al principio. Voy a derivar
Voy a hacer las derivadas parciales, igualarlas a 0, y después tengo un sistema. ¿Por qué tengo un sistema? Porque yo quiero ver dónde son 0 a la vez. Sí. ¿Bien? Acá Carla pregunta si es buscar la intersección de esas curvas. ¿Ah, me pregunta? O afirma. Bueno, acá dice buscar su intersección. Viene Bien. con signo de pregunta. Viene con signo de pregunta. ¿Y a ustedes qué les parece? Sí, estamos buscando estamos buscando los puntos X y que hacen 0 las dos derivadas a la vez, o sea que van a ser los que estén en las dos curvas. Entonces vamos a hacer la intersección. Veo que siguen escribiendo. No, Están ahí... metiendo el diablo por lo de, ¿qué te parece? No, ahí pararon. Bien. Quedó en esa pregunta. Bueno. Te fuiste por un rato. Vamos a hacer la intersección. Para eso voy a usar la intersección entre objetos. Es esta que está acá arriba. Y voy a marcar las dos cosas que para mí se están intersectando y que me muestre dónde. Entonces, la curva que está en azul y la curva que está en verde. Y me aparecieron, lo que ya sospechábamos, 3 puntos. ¿Ven? El punto A, B y C. Estos son los 3 puntos críticos de F. ¿Está bien? Los 3 son puntos críticos de F. Ahora vamos a ver si en estos puntos pasa lo que sospechábamos en un inicio. ¿Está bien? Que había 2 puntosillas y yo pensaba que había un mínimo. ¿Está bien? Por acá no lo voy a ver. Vamos a ponerla. Vamos a dejar esta y los 3 puntos. ¿Está bien? Para Erika, que decía, parece que hay 2 puntosilla, bueno, esos eran los puntos donde vos sospechabas que había puntosilla. ¿Está bien? Y el B donde sospechábamos que había un mínimo. Bueno, ya tenemos los puntos críticos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Vamos a dejarlos. La derivada segunda, profe. Ajá, las derivadas segundas. El 0, 0 y el menos 1, 0. Vamos a hacer las derivadas segundas. Bien. ¿Para qué? ¿Qué queremos ver? Para calcular el t, Bien. hacemos la derivada segunda de f con respecto a x 2 veces, la derivada segunda de f con respecto a y 2 veces y después la derivada cruzada. Bien. Entonces vamos a hacer eso. Quiero encontrar la derivada segunda. Entonces la voy a llamar fxx. ¿Está bien? Y ahora voy a usar derivada, función, variable y número. ¿Por qué? ¿Qué es número? Número es cuántas veces la quiero derivar. ¿Está bien? Entonces voy a derivar la función f respecto de x 2 veces. ¿Bien? Se empieza a poner horrible esto. Ahí tienen la derivada segunda. Vamos a hacer la derivada de f respecto de y 2 veces. Entonces, de nuevo, voy a derivar f respecto de y 2 veces. ¿Bien? ¿Podría haber agarrado la derivada respecto de x y derivarla de nuevo respecto de x? Sí, pero ya que teníamos esto, quería que lo vieran. La cruzada. Bien. Esta era fxy. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo derivo acá? Esto lo que quiere decir es que primero derivo respecto de x y después derivo respecto de y. ¿Bien? Entonces, voy a derivar la derivada de x
derivada de x la voy a derivar respecto de la variable y una sola vez. ¿Bien? Bueno, y ahí tengo todo. Necesito los gráficos. Tengo todo lo que necesito. ¿Cómo lo combino? Bueno, por un lado, nosotros queremos ver el signo de la derivada segunda respecto de x. Esa ya la tenemos. Y por otro lado, queremos ver el signo de esa función d. ¿Está bien? La voy a escribir acá para directamente ponerle los puntos críticos y no tener que hacer cuentas. Entonces, d, ¿cómo se escribía d? Cada vez más sintética la profesión. Ah, sí, empiezo a poner como ya está, demasiadas cuentas. Si les Profe, molesta tanta síntesis, me avisan, ¿eh? No, me encanta. Pero imagínense que tengo que reemplazar por el punto crítico en esto y hacer la cuenta. No. Olvídense. No, Bueno, a me ver, encanta. dijimos, esto era, no estoy leyendo el chat. A ver, No hay nada sin. f, esta era la derivada segunda respecto de x por la derivada segunda respecto de y menos, por eso les puse nombres, ¿ah? Menos la derivada cruzada al cuadrado. Por las dudas le voy a meter unos paréntesis acá, nunca vienen de más. Bueno, miren esto. Voy a ocultar todo esto. Fíjense, eso es D. Mónica, dijiste en algún momento, justo acá D es un número, pero Claro. puede quedar en términos de X y de Y. No Acá solamente tienen un puede quedar en ejemplo. términos de X y de Y, sino que puede ser horrible. Claro, puede quedar monstruoso. Ujú. Está bien, fíjense, o sea, imagínense hacer esto a mano, qué embole. Bueno, Sí, además con alta probabilidad de tener un error de signo, de equivocarte en algo. Ujú. sí, es muy difícil no equivocarse haciendo esto. Es bastante probable que me equivoque. Yo seguro, no me cuelgo por ahí. Yo también. Me levanto a la mitad de la derivada para calentar el agua para el mate y después, bueno, yo hago eso. Bien, vamos a ver los signos. Ahora sí voy a escribir para no hacer lío. Vamos a ver qué pasa en el punto 1, 0. ¿Está bien? El punto 1, 0 es lo que GeoGebra llamó C. Vamos a ver, ¿qué signo tiene la derivada segunda en el punto 1, 0? ¿Bien? Para eso voy a... Ups, no voy a hacer esto, nada que ver. No me hagas esto, GeoGebra. Me la renombró. ¿A la derivada segunda? Sí, no quiero que haga eso. Ahí está, bien. Ah. Sí, porque fue un lío. ¿Qué dije que iba a hacer? Bien. Evaluar la derivada segunda en el punto 1, 0. En vez de escribir el punto, o sea, con las coordenadas, ya sé que se llama C. Entonces puedo escribir C directamente. ¿Está bien? Lo que va a hacer GeoGebra es reemplazar 1, 0 en toda esta derivada. Bien. Ah. ¿Qué signo tiene la derivada segunda en el punto 1, 0? negativo. 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 Bien. Negativo. ¿Qué signo tiene D? En ese punto. En ese punto. Vamos a hacer lo mismo. Evaluar D en el punto C. Hago todo al revés, hago primero siempre las derivadas. Totalmente innecesario. Pero bueno. No importa, a GeoGebra no le da trabajo, o al menos Claro, es que por eso lo hago así. Si estuviera haciéndolo a mano, no, sería más económica. ¿Qué signo tiene D? que es el que corresponde a la B larga, ¿no?
Claro. Perdón, porque, ¿está bien? El número B es D evaluado en el punto 1, 0. Es negativo, ¿no? Sí. Ups. D en el punto, tampoco para pasarnos de síntesis. D en el punto 1, 0 es negativo. ¿Qué pasaba cuando D era negativo? Como el libro. Habría un punto silla. Acá en el chat también están contestando Ludmila y Carla que es un punto silla. Perfecto. Exacto. A las 3. Hay un punto silla. Cuando D es negativo, no hay ni un mínimo ni un máximo. Hay lo que llamamos un punto silla. ¿Está bien? Entonces, en el 1, 0, F tiene un punto silla. Y Erika parece que sospechabas algo que era cierto. Chau. Hasta el punto 1, 0 es ese que está ahí. No hay nada que ver. ¿Está bien? Y sí, parecía que... Fíjense que en la dirección de I parecía como un mínimo, pero en la dirección de X parece un máximo. Y si la ponemos... Ah, ya te entendí. Si la damos vuelta parece una silla de montar. Eso querías decir, Erika. Si la poníamos pata para arriba. Sí, eso, profe. Ay. De golpe me... Por lo menos dije, entendí lo que me quisiste decir ahora y no de 7 horas que no servía para nada. Bien. Te podías entonces... mandar igual un mensaje por el foro. Claro. Claro. Bien, ya se había olvidado la chica de que había dicho y venía la profe como, ¿te acordás lo que me dijiste? Bueno, bien, tenemos un punto silla. ¿Qué pasa? Fíjense, no sé, del otro lado parece que pasa lo mismo, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el punto A. Vamos a ver el signo de, voy a ocultar esta A, que era, voy a borrar esto, si no nos confundimos. Vamos a ver el signo de, fíjense, ahora quiero ver qué pasa en el punto que GeoGebra llamó A. O sea, quiero ver el signo de D en el punto -1, 0. ¿Está bien? Entonces voy a evaluar D en el punto A. Y como seguramente sospechaban, D es negativo. ¿Está bien? Entonces, en el -1, 0, F también tiene un punto silla. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el origen? Vamos a ver qué signo da esto en el 0, 0. ¿Ustedes qué piensan que va a dar? Habían contestado antes, creo, ¿no? Erika, en el chat. Erika, yo creo que vi... A ver. No, en el chat no. No. ¿Tienen alguna sospecha del signo que va a tener? Fíjense, ya ni me importa cuánto da. Positiva te ponen acá en el chat. Positiva. ¿Por qué creen que va a dar positiva? Para mí daría igual a 0 porque no sería ni máximo ni mínimo. Porque me parece que el costado está más abajo la función. O sea, ¿vos crees que también es un punto silla?
No, porque no daría negativo, daría igual a 0. Ah, igual a 0. O sea que... Sí, o sea, pasa que si es igual a 0, estamos como... ¿Qué será, no? Hay que hacer otras cosas ahí. Pero yo lo veo... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Esto tiene unas lucecitas que me parece como que... Vamos a ver cuánto da. ¿Cómo se llamaba este punto? B. Entonces, reemplazamos B en la función D. Toda esa cuenta para que dé 4. 4. Que tiene mucho sentido, ¿está bien? Porque sobreviven solamente estos... ¿dónde están los términos? Bueno, se cruzan. Estos de acá. 4. Bien, entonces, D es positivo. Entonces, esto lo que quiere decir es que puede haber o un máximo o un mínimo. Seguro hay un extremo. ¿Está bien? Acuérdense, si D era 0, no hay ni una cosa ni la otra. Pero si D es positivo, puedo tener o un mínimo local o un máximo local. ¿Está bien? La diferencia va a ser el signo de la derivada segunda respecto de X. Entonces vamos a calcular vamos a ver el signo de la derivada segunda respecto de X en el punto 0, 0. Positivo. Estamos en este caso. Entonces, acá. No veo nada. Estamos acá. ¿Está bien? D es positivo y la derivada es positiva. Por lo tanto, tenemos un mínimo local. Sí, ahí pusieron eso en el chat. Bien. 0, 0 tiene un mínimo local. Un mínimo local. Y el mínimo, esto sí es muy bonito. El mínimo va a estar en f de 0, 0. ¿Está bien? En f de 0, 0. Entonces, vamos a ver cuál es el mínimo. Fíjense. ¿eh? Dice Erika que ya realmente no lo daría mínimo. Claro, sí, pero entiendo por qué. Entiendo por qué. Pero podía ser, podría ser que no fuera. Porque de hecho cuando nos empezamos a acercar, a alejar, todo esto como que parece que se deforma, no sé. Entonces no es tan fácil de ver. Claro, dice, no puedo confiar en mi vista. Con risita va. Sí, no podemos. Ay, me estoy perdiendo. A ver, el dibujo ayuda, pero no dice todo. ¿Está bien? Ayuda, nada más. Fíjense, a mí lo que me está diciendo esto, bueno, que sí es un mínimo, o sea que acá medio deformada, pero ahí abajo es como una copa, ¿está bien? O sea, se parece, en esencia es parecido a lo que habíamos dibujado antes, que era claramente una copa. Y el mínimo, ahí, o sea, el valor mínimo, el valor de F, ahí es 0. ¿Está bien? O sea que esa copa está apoyada sobre el plano XY. ¿Está bien? Y acuérdense que estos son mínimos locales. ¿Está bien? O sea que podría haber valores que sean menores. Pero no sé si hay. Parece que no. Bien, ¿estamos? Fíjense cuánto más
Yo hablé un montón, pero ¿cuánto más rápido es hacer un ejercicio con GeoGebra? Sí, no solo por la rapidez, sino repetimos, por lo engorroso de los cálculos, con alta probabilidad de tener errores de signo o de lo que sea. Ujú. Impecable, sí. Sí. Bueno, y acá yo no quiero, acá podíamos por ahí agrandar un poco la caja, pero prueben, hagan un dibujo y prueben, o sea, manipular la vista 3D para ver qué es lo que sale. Bien, sí, yo Bien. aprovecho para aclarar que este problema no está en la versión en PDF del libro. Que había puesto en el chat que sí, no es este problema. Por las dudas aviso porque puse... Claro, sí, bueno, a ver, este es el 13, para que no se hagan lío. Este es el 13 en el libro que nosotros les compartimos a principio de año. ¿Saben? Esta es el PDF que compartimos a principio de año que estaba en inglés. Da lo Bien. mismo, da lo mismo Da lo mismo, claro. Lo el importante libro son que elijan. las ideas, ¿no? Exacto. O sea, la prueba de la segunda derivada es más vieja que no sé qué, entonces va a ser la misma en cualquiera de las ediciones, en cualquier idioma, ¿está bien? Eso va a ser siempre igual. Lo que no son los ejercicios, pero no pasa nada. Ya que tienen un montón de versiones, háganlos todos. La versión en inglés, la en castellano, hagan todos. Claro. Se me fue el botón, acá está. Bien. Profe, una consulta. Ahí en GeoGebra, para obtener el valor de D, Sí. para hacerlo más corto y que directamente evaluemos D, ¿hay un comando o pongo D de X, Y? Porque yo, por ejemplo, evalué el punto en cada derivada, después hice la multiplicación, pero ahí vi que usted puso directamente el D. Pero Ajá. lo construyó y le asignaste un nombre, ¿no? Sin... Claro. Yo construí D, fíjate, D es el producto de las derivadas que construí antes. Yo lo primero que hice fue escribir lo que ustedes me habían dicho que era D. Era la derivada segunda por la otra derivada menos no sé qué. Entonces necesitaba la derivada segunda respecto de X, la derivada segunda respecto de Y y la cruzada. Ah, Y después escribí D, lo nombré, dije llámate D, entonces D igual a ¿qué? Al producto, ¿está bien? De las funciones que yo quiero. Fxx, que era la derivada segunda, por f de I menos fxy, y eso tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Está bien? Si yo la escribo así, o sea, D es el producto de estas dos funciones menos esta función al cuadrado, cuando aprieto Enter, lo que me da es la expresión de la función D. ¿Está y bien? ahora evaluó el punto ahí. Claro, y entonces ahora puedo hacer D en el punto C, puedo hacer D en cualquier punto, en el 1, 1, yo no sé para qué, pero bueno, ¿está bien? Bien, gracias, profe. Y si no, haces como como hiciste vos, podés hacer todos los números por separado e ir haciendo la cuenta aparte. Pero esa es la forma que yo hice. Una recomendación, por ahí es Sí, medio de densa, pero pónganle nombre a todo. sí, ¿Sí? no, es súper importante. Sin, acá Ludmila pregunta en el chat, cuando encontró las intersecciones, ¿cómo lo escribió en GeoGebra? Supongo que será qué comando usaste, eso querrá Sí. decir. Lo que usé fue, o sea, una vez que tenía ay, me trabé. Las curvas implícitas. Claro, a ver. O sea, una vez que estoy acá, que ya tengo las curvas,
A ver si confirman. ¿O cómo encuentro las curvas? Es la pregunta. Sí, ahí estamos esperando que respondan en el chat. Cuando encontré las intersecciones. Sí, entiendo que es con cómo encuentro los puntos. Encontrar ahí. Claro, encontrar a B y C. Para eso yo no uso, hay un comando que es intersectar algo. O sea, si quieren escribirlo abajo, es intersectar objeto-objeto, y los objetos son EQ1 y EQ2. Pero es incómodo, entonces yo lo que hago es usar estos que están acá arriba. Acá arriba, en el que tiene un puntito, hay uno de esos que se llama intersección. Si aprieto eso, fíjense, lo que tengo que hacer en las instrucciones es que tengo que seleccionar la intersección de dos objetos sucesivamente. O sea, yo elijo todos los objetos que se quieren intersectar uno detrás del otro. Entonces yo quiero ver dónde se intersecta la curva en azul y la curva en verde. Entonces toco primero la azul y después la verde, o al revés, ¿está bien? Y lo que va a aparecer en la vista gráfica son tres puntos en este caso, 3 puntos donde se intersectan, y en la vista algebraica las coordenadas de esos 3 puntos. ¿Está bien? Pero lo que uso es intersección acá en el menú de puntos. ¿Respondí? Muchas gracias, te pone Luzmila ahí, y Buenísimo. Erika también. Profe, buen día. Buen día. Le hago una consulta. Primero, gracias porque esta explicación estuvo fabulosa. Sí, pero me quedé colgado en la parte cuando hizo la función cruzada, que no alcancé a copiar qué comandos usó para hacer la cruzada. F de X, Y, cuando hice la derivada cruzada. Cuando hice la derivada cruzada, yo derivé la derivada respecto de X. ¿Bien? Entonces, hay varios que se pueden usar, pero uso el comando derivada función variable o función variable número, da igual. Ahora, la función, como quiero hacer una derivada segunda, voy, la derivada segunda la encuentro derivando la derivada. Entonces, la función que quiero derivar es la derivada respecto de X. Pero la derivo respecto de la otra variable, respecto de Y, una sola vez. Entonces, esto lo que va a dar es la derivada de f respecto de x primero y de y después. Ah, ahí está. ¿Bien? Muchas gracias, profe. Ahí quedó clarísimo. Por favor, un placer. A ver, acá Camila en el chat dice con raíces igual puedo ver esos puntos, ¿no? Dice utilizando en GeoGebra. El comando raíces en GeoGebra, yo no sé si estás hablando de escribir raíces ahí, raíz en la entrada, ese comando es para polinomios. Entonces, si lo que vos querés ver que se intersecte, lo que vos querés ver es que dónde se intersecta el gráfico de un polinomio con el eje X, entonces sí te sirve. Pero acá querés ver dónde se intersectan entre sí. Las raíces son donde las curvas se intersectan el eje X. ¿Está bien? Ojo con eso. Acá te contesta Camila, porque uso el de intersección, pone, pero primero me marca uno y después otro. Sí, te puede pasar. A ver, acá pasan cosas raras, ¿eh? No se Y a asusten. Erika le pasa lo mismo. Sí. A ver, ¿qué es lo que puede pasar? Estas son bastante lindas, estas curvas. Yo había elegido un ejercicio que ahora no me acuerdo cuál era, que son espantosas, ¿está bien? Entonces aparecen cosas como, no sé,
Por ejemplo, no sé, por acá hace así, por acá hace una cosa así. A ver, Después ¿dónde es hay... por acá? Esperen, ahí estoy tratando de compartir y se me fue el... Mientras te cuento, dice Nika en el chat que lo que ella hace es cliquear más pegadito a la intersección. Exactamente, exactamente. Empieza a tener tantas cosas, a ver, imagínense, esto es X, esto es Y, ¿ven? No sé si lo están viendo. Sí, ahora sí. A veces aparecen cosas así extravagantes, entonces cuando uno ya pierde de vista qué es qué, ¿está bien? Entonces, lo que hay que hacer es, si nosotros vemos y GeoGebra empieza como a dudar de sí mismo, no sé qué es lo que pasa, y empieza a entrecortar las cosas. O sea, pasa a veces que ustedes van a ver cosas así. Y voy a decir, ahí, ¿qué pasó? ¿Está bien? Entonces, puede ser o que no haya nada, y que en realidad la superficie esté pasando por debajo, justo en ese lugar, o puede ser que GeoGebra se encaprichó y no pone nada. ¿Está bien? Entonces es sospechoso. Lo que hay que hacer es exactamente lo que hace Nika. Hay que cliquear cerquita de donde nosotros vemos que está la intersección. ¿Está bien? Podría haber pasado que cuando yo hice clic en la... Ustedes no notan o sea, no me ven cruzar los dedos para que no pasen ciertas cosas. ¿Bien? Pero yo estoy cruzando los dedos para que no pase, que podría haber ocurrido que solamente si yo cliqueo de este lado, solamente me muestre G. Y si yo cliqueo de este lado, solamente me muestre E. Entonces lo que tengo que hacer es cliquear acá cerca, o encima. Como estoy usando esto, no me va a dar cualquier punto, me va a dar el que es intersección si es que existe. Entonces cliqueo directamente encima. Por ejemplo, acá, fíjense, si yo quiero, sospecho. ¿Ven que ahí pasa algo raro? Como que no hay nada. Sí, se ve sin. Sí, Viene sí. el circulito y salta para el otro lado. Y si yo sospecho que ahí, porque qué sé yo, miren, hago clic y nada, no pasa nada. ¿Está bien? GeoGebra dice, nada que ver, no estás, ahí no hay nada. ¿Está bien? No se intersectan estas dos curvas. Justo ahí hay como un vacío. Se ve, perfecto. ¿Está bien? Bien. Si no tienen otra pregunta, doy paso a mi compañera. Ujú. A ver, necesito... Ahí está, soy presentadora. Bueno, yo voy a explicar, voy a hacer el 19, pero de vuelta me pasó lo mismo que a Sin. Es el 19 del libro en inglés, ¿sí? Que en la versión en español, en el PDF, son los ejercicios del 15 al 18. A ver, se los voy a dejar anotado acá. Es el 19 del libro en inglés. Está en el libro, en el PDF, la misma función, ¿sí? En el español, pero los ejercicios que son similares son del 15 al 18 del libro en español. Pero mejor, porque como decía Sino, ahora tienen muchos ejercicios para trabajar. Sí, exacto. A ver, lo que dice no voy a compartir el libro porque lo voy a dejar un ratito nomás. O sea, lo que dice el ejercicio es que utilice una gráfica, curvas de nivel o ambos para estimar los valores máximos y mínimos, así como los puntos silla de la función. Después aplique el cálculo para determinar con precisión dichos valores, ¿sí? Entonces lo que nos está pidiendo es estimar los valores máximos y mínimos usando gráficos. O sea, yo voy a hacer algo parecido a lo que hizo Sin, utilizando GeoGebra. Va a ser hoy como un tutorial de GeoGebra la clase. Perfecto. Les voy a compartir, creo que les voy a compartir la pantalla completa. Así ven los comandos y todo eso. Avísenme cuando vean. Ahí deberían estar viendo. Sí, perfecto. Bien. La función 19 del libro en inglés es esta que vemos acá, ¿sí? Es x al cuadrado más y cuadrado más x a la menos 2 por y a la menos 2. Es una función bastante amigable, salvo por este término, ¿no?
Lo que yo voy a hacer es usar las curvas de nivel y después verlas acá en el espacio de la función para verificar, digamos, si lo que encontramos es lo que está bien, ¿sí? De paso, para que ustedes vean cómo poder hacer curvas de nivel en GeoGebra de una manera más fácil o más rápida. Una manera optimizada, por así decirlo. Bien. Para hacer las curvas de nivel lo que yo voy a usar es una herramienta que se llama deslizador, ¿sí? Esta que está acá. Si alguna vez lo usaron, bueno, saben que el deslizador yo le asigno valores, ¿sí? Le asigno un intervalo, digamos, de valores que puede tomar, ¿sí? El deslizador es un número que yo lo voy corriendo y va cambiando el valor en el intervalo en el que yo le asigno, ¿sí? Y el incremento, yo le voy a poner 0.1, es lo que se llama el paso, digamos, que va cambiando, ¿no? Yo lo voy moviendo y va tomando el valor anterior más 0,1, ¿sí? Entonces, fíjense que A va cambiando en cuanto yo lo voy deslizando, ¿sí? Bien, ¿por qué me sirve esta herramienta? Porque si se acuerdan, las curvas de nivel, yo lo que hacía era a la función, ¿sí? A f de x, y le asigno valores reales, ¿sí? Valores numéricos. Entonces, en vez de ir haciendo para z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3 y así escribirlo 20 veces para hacer las distintas curvas de nivel, directamente lo que yo puedo hacer es escribir la función, ¿sí? Y la igualo al deslizador. Entonces acá lo pongo igual a, ¿sí? Entonces fíjense una cosa. Yo voy a ir moviendo el deslizador y van a ir apareciendo mis curvas de nivel. ¿Lo ven? Bueno, acá justo en los valores negativos no me aparece nada. Después vamos a ver por qué, ¿sí? Pero a partir de cierto valor empiezan a aparecer mis curvas de nivel. Otra cosa que voy a hacer es, a la curva, viste que acá me aparece, vieron que acá me aparece curva implícita. Estas son las curvas de nivel que estoy graficando. Lo que voy a hacer es activar el rastro, ¿sí? Que el rastro lo que hace es dejarlas graficadas a todas, ¿sí? Para que se vea mejor, para que podamos estimar mejor nuestros puntos, ¿sí? Para que yo pueda ver bien el comportamiento de las curvas de nivel. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Yo vamos a empezar en 10. Si yo me voy moviendo, si voy descendiendo, ¿qué es lo que está pasando gráficamente? ¿Alguien se da cuenta? A ver. Como si nos dirigiéramos a los mínimos. Bien, cuando yo tenía círculos, bueno, en este caso parecieran elipses, ¿sí? Yo tenía máximos o mínimos, ¿sí? Perdón que se haya salido. Entonces, lo que yo puedo estimar, puedo ver gráficamente es que en estos 4 puntos yo voy a tener máximos o mínimos, ¿sí? ¿Cómo hago yo para estimarlos? Bueno, yo lo que hice es, con la herramienta punto, cliqueo más o menos en el medio de los circulitos, perdón, con la herramienta punto, cliqueo en el medio de los circulitos, de los elipses, ¿sí? Como GeoGebra nos pide que estimemos, no está mal hacer esto que estoy haciendo yo, ¿sí? Entonces, lo que nos da GeoGebra es que estos serían nuestros puntos críticos, ¿sí? En este caso son muy bonitos. Y ahora lo que nos falta ver es, que también lo podemos ver con las curvas de nivel, es máximos o si son mínimos, ¿sí?
¿Cómo veo yo si son máximos o si son mínimos solo usando las curvas de nivel? ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Recordemos que, vamos de vuelta, yo voy de mayor a menor, ¿sí? En cuanto a los valores que va tomando Z. O sea, las alturas van disminuyendo y yo cada vez me voy acercando más a nuestros puntos críticos. Entonces, si voy de mayor a menor, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, ¿qué serían nuestros puntos? ¿Serían máximos o serían mínimos? Acá Erika te pregunta si hay que ver el valor de Ánica. Exactamente, sí, hay que ver el valor de A. Y Camila dice, las dos, un mínimo. Un mínimo, perfecto. Son mínimos, son todos mínimos porque todos tienen el mismo comportamiento. Si yo voy, fíjense de vuelta, yo voy disminuyendo, acá empiezo en 10, ¿no? Voy disminuyendo, ¿sí? Y a medida que A va siendo más chiquito, me voy acercando más a esos puntos, ¿sí? Me voy acercando más al valor crítico, ¿sí? Porque es como que voy encerrando esos puntitos. Entonces, efectivamente, es un mínimo, son todos mínimos, perdón. Bien, y el valor crítico lo vamos a, voy a poner la vista 3D, lo vamos a estimar mirando el gráfico. Miren lo siguiente. Fíjense, a ver si esto me lo va dibujando. Perfecto. Fíjense que ahí abajo aparece esto que aparecen las curvas de nivel, ¿sí? ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a hacer que aparezca el plano. Voy a poner que g de xy igual a... Bien, para que ustedes vean el plano que va cortando a la función, ¿sí? Y fíjense que con esto, más o menos, podemos estimar el valor crítico, ¿sí? Uy, ¿cómo hago para esto? Acá está sorprendiendo a la concurrencia en el chat. No quería interrumpirla yo recién. Sí. Me imagino las caras de sorpresas. Bien, me encanta que se sorprendan de todo lo que puede hacer GeoGebra. ¿Cómo estimo yo el valor crítico? A ver, si se fijan, cuando yo ya, digamos, paso cierto valor, ya mi función, el plano no intersecta mi función. Lo que tengo que fijarme es a partir de qué valor, de A, estoy hablando, ¿no? Yo empiezo a intersectar a la función. Entonces, lo que voy a hacer es ver a partir de qué A empiezan a aparecer curvas de nivel, acá graficadas, ¿no? Acá te pregunta Erika en el chat, ¿dónde la función se apoya en el plano rosa? Claro, claro, donde la... Yo acá estoy viendo donde la función corta con el plano, las curvas de nivel, ¿no? Es como que esas curvas que quedan las aplasto en el plano XY. Ahora, lo que yo quiero ver es mis valores críticos, ¿sí? Que serían la puntita de acá de la función, ¿sí? Gráficamente o con las curvas de nivel sería ver dónde empiezan a aparecer. A ver, fíjense. Vamos a borrarlas. Ahí está. Yo ahora estoy en A igual a menos 4. Yo me voy moviendo. Fíjense, el plano todavía no intersectó a la función. ¿Sí? Yo voy subiendo, y a partir de cierto valor, yo empiezo a tener curvas de nivel. Lo que quiero que ustedes me digan es a partir de valor.
¿Lo vieron? 3 te ponen acá en el Exactamente. chat. Muy bien. Para A igual a 3, yo estoy justamente ahí, el plano está como tangente a la función. Bien, entonces, otra forma de verificarlo, que es lo que todo el mundo hace, es ver qué imagen tienen estos puntos en la función. Yo quería que lo hagamos gráficamente porque es más divertido, pero podemos verificar esto evaluando f en A, por ejemplo, y viendo que nos da c igual a 3, que sería el valor de la imagen, ¿sí? Que es esto que verificamos. Lo mismo con B, con C y con D, ¿sí? Que justo en este caso nos dio a todos, nos dio 3, pero puede ser que esto esté más abajo y que la imagen de este no sea 3, ¿sí? Pero justo en este tienen todos el mismo valor, ¿sí? Después lo que dice el ejercicio, lo que pide es hacer las cuentitas y verificar que estos puntos críticos son los puntos críticos. Yo no voy a hacer, que les queda de tarea, pero las cuentitas son fáciles. De todos modos, pueden hacer como hizo Sin y hacerlo todo acá en GeoGebra. Sí, que eso es mucho mejor. Pero estas cuentas no son tan feas como las que tenía el otro ejercicio, ¿sí? Que tenía un no sé. Acá, bueno, tengo que tener cuidado con esto, pero son tranquilas cuentas, ¿sí? Claro, pueden hacerlo así directamente. Más fácil. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Impecable. A ver. Fue como una masterclass de GeoGebra hoy. Sí. Todo. Estaría bueno, Anika, no sé si se puede, mientras preguntan, dibujar las curvas de nivel de la función que tenía yo, que tenía el punto. Bueno, dale. ¿Te la dije? ¿Me decís? Sí, please. Dale. Ahí con pantalla completa. ¿Para qué? Ahí está. Sí, díctamela, a ver. X al cuadrado más Y al cuadrado. Ah, no lo debería haber borrado. No. Todo eso por Todo esto por E. Todo eso por E a la Y al cuadrado menos X cuadrado. Uy, se me puso a hablar al perro. Ahí está. Ahí. Son parte Vamos de a... nuestras clases. Esperen que voy a sacar esto. Bueno. Yo hice trampa y les di de comer recién. Sí, que están No, ladra porque viene otra perra que me viene a pedir Claro. comida, porque le doy comida. Entonces se pone rabioso. Claro, como corresponde a un dueño de casa. Exacto. Claro. Voy a cambiar la función también, ya que estoy. Así ven la función y ven el plano que intersecta. Ah, bueno. Así la ven completita. Por E. No, era Y cuadrado menos X cuadrado. Ahí está. ¡Ah! ¿Qué? A ver, ¿por Puse qué? algo. Porque no le gusta. La voy a copiar. Capaz Porque le falta el asterisco Hay del un- por. No. Hay un 3 de masa ahí. Ese 3, no sé por qué me lo pone, creo que está redondeando E. Sí. Uy, no me la está tomando. ¿Qué está pasando? Para ver qué escribiste, mostrame. Acá le falta el por acá. Sí. Sí. Ok, bueno. Ahí está. Ahora sí. Está todo del mismo color. Bueno. Ahí ven las curvas de nivel, ¿no? Sí. Fíjense qué pasa, bueno, esto que habíamos visto, que tenemos un mínimo acá y los puntosillos ahí en... Muy bonitas. Qué lindas las hipérbolas. Sí. Bien.
Genial. Genial, Nica. Bueno, me voy a mutear porque por la perra. No, pero es simpático. A ver, ¿alguna pregunta? Bueno, buenísimo el tutorial, agradecidísimo, sí. Tendría que tener emojis de aplausos porque las dos profes, Sin y Nica, impecables las dos, se merecen un aplauso. Esto es lo que pasa cuando evitas hacer cuentas a toda costa. Aprendes a usar GeoGebra. Bueno, Y pensar que antes lo hacíamos a mano. tal cual. Hacíamos las cuentas a manos. Dibujábamos las superficies Sí. a mano, las curvas de nivel, los planos. Ah, voy a dibujar un plano acá a ver si veo. No, no Sí. veía nada. Y en mi caso, peor, en la esquinita, en la esquina de las paredes, a falta de computadora. Le Esto contaba a quedó Anita grabado. que usaba en matemática. No sé si te acordás que Sí, el que matemática quede era un grabado. programa que no era libre. Entonces teníamos, esto está grabado hoy, teníamos unas versiones dudosas y se trababa todo, era horrible, y lo único que podías ver era la superficie y era como cuadrada. Era bastante buena para la época, pero Sí, pero igual, a veces era mucho más sencillo imaginarlo que mirarlo en la pantalla. sí. Repetimos entonces que recuerden que todo esto que vimos en la práctica son insumos para que ustedes puedan reutilizar no solo para la cursada, sino en particular en la resolución del tercer proyecto. Así que sería interesante si pueden incluir todo lo que explicaron las profes hoy haciendo uso de GeoGebra cuando presenten la resolución del proyecto en el video, ¿sí? No solo sintetiza las cuentas, sino que va a ser la presentación mucho más prolija, es más fácil concentrarse en la resolución, obviamente si uno sabe hacer bien las cuentas. El uso de GeoGebra no es menor y además, por otro lado, y obviamente, más allá de lo matemático, están haciendo uso de un recurso que esto también es parte de lo que tienen que aprender. Eso sería un poco el cierre de la clase de hoy. Bien, si no hay más preguntas, estaríamos terminando la clase. Perfecto, bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes, por participar, por preguntar. Que tengan un buen fin de semana. Después les comunicamos cómo continuamos el día lunes, así que nos volvemos a ver en la práctica el lunes a las 8. Muchísimas gracias otra vez a las profes Sin, a la profe Nica. Bueno. Buen fin de a todos. Buen Buen fin de... Gracias a todos. Cualquier cosa, pregunten en el foro y nosotros les vamos tirando pistas. Bien.